Tenga su Biblia preparada, por favor, allí, y vamos a seguir con el tema de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Puede sonar un poco duro, pero tal vez usted está llegando aquí por primera vez y no ha leído jamás acerca de este término. Acompáñeme, por favor, a los evangelios. Vamos a ir a Juan. Y yo quiero que partamos del hecho que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Ahora, no pretendo con este comentario hacer una exclusión o sacar a alguien o discriminar a alguien. No, usted también puede ser hijo de Dios. Si no es hijo de Dios, usted también puede ser hijo de Dios. Y hablamos de una parábola, la parábola del trigo y de la cizaña, y el Señor explicaba esta parábola voy a leerlo, en Mateo capítulo 13. Primero vamos a Mateo 13. El versículo 36. Vamos a ir a Mateo capítulo 13, el versículo 36. Y es muy interesante porque el Señor les ha contado una parábola, pero luego Él la va con sus discípulos a explicar. Y dice, el Señor explica, Jesús explica la parábola del trigo y de la cizaña. Entonces dice la palabra del Señor en Mateo 13, versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el que siembra la buena semilla? El Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Y después dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Entonces el Señor habla que en este plano existen dos tipos de hijos: los hijos de Dios y los hijos del malo o los hijos del diablo. Esto es muy curioso porque es el Señor Jesús el que se atreve a revelar semejante verdad. También el Señor Jesús en Juan 8 comienza a hablarle a los fariseos y les dice que ellos son hijos del diablo. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. Y luego dice: y padre de toda mentira. ¿Cómo les dijo el Señor Jesús a los fariseos? Les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. Pero también en Primera de Juan, llegando a Apocalipsis, usted va a encontrar Primera de Juan, me habla de un personaje que también se le llama hijo del diablo, y este personaje es Caín. Primera de Juan, capítulo 3, primera epístola de Juan, capítulo 3, tiene un título, dice hijos de Dios. Pero en el versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que hace justicia y que ama a su hermano, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hace una diferenciación entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice que el que no ama a su hermano y no hace justicia, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros. No como Caín, dice 1 Juan 3:12, como Caín, que era del maligno. ¿De quién era Caín? Del maligno. ¿Era qué? Cizaña. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Hay una pregunta y formula la respuesta. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, en este sistema, en el mundo, encontramos dos tipos de personas: los hijos de Dios, los hijos del diablo. El trigo, la cizaña, con dos paternidades: Dios como padre o el diablo como padre. Así que cada persona decide en qué paternidad se encuentra y decide si es trigo o es cizaña. Por eso la Biblia no es excluyente y la Biblia no sesga a nadie, no corta, no discrimina,
y la palabra del Señor, y Dios mismo no hace acepción de personas. Dios quiere que todos procedan a su paternidad, pero es la decisión ¿de quién? De cada uno. Caín dice que era del maligno. Mire, el primer hombre nacido de una mujer, a través del proceso del embarazo, decidió trasladar su paternidad de Dios al diablo. Era del maligno. ¿Se convirtió en qué? En cizaña. Y dice el versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El mundo es el sistema, que en ese sistema encontramos los hijos del malo, los hijos del maligno o los hijos del diablo. Judas, devolviéndonos un poco más, haciendo un pequeño recuento, Judas está ahí también cerca a Primera de Juan, nos dice lo siguiente. Recuerde que Judas no tiene capítulos, sino que es un solo contexto de versículos. Y podríamos decir que Judas, si pudiéramos decir capítulo 1, aunque no tiene capítulos, pero Judas, versículo 11, dice lo siguiente. No como Caín, que era del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, dice Primera de Juan. Pero Judas dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Hubo personas que siguieron el camino ¿de quién? De Caín. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Y por lucro, otra característica de los hijos del diablo, ¿piensan en qué? En dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Dinero por encima de todo. Entonces dice, y por lucro se lanzaron al error de Balaam. ¿Quién fue Balaam? Un profeta que pensó más en el dinero que en hacer la voluntad de Dios. Y perecieron en la rebelión de Coré. Entonces, los hijos del malo, los hijos del maligno, los hijos del diablo, la cizaña, son hombres o mujeres que tienen obras injustas, son gente que piensan en el dinero por encima de la voluntad de Dios, y también aquí dice que son rebeldes. Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice, por la fe Abel, ahora me pone los hijos de Dios, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla sus ofrendas de él. Es muy interesante porque Caín es el personaje que estamos viendo en esta iglesia en casa del día de hoy. Y Caín se convirtió en el primer derramador de sangre inocente en la Biblia. Es el primer hombre que decide inclinar su corazón para asesinar a su hermano, matar a su hermano, sacarlo del camino, porque Caín le molestaba que Dios estuviera agradado con su hermano. ¿Qué tenía Caín? Envidia. ¿Qué tenía Caín? Celos. ¿Qué tenía Caín? Malas motivaciones en su corazón. Por eso cuando Caín ofrece a Dios una ofrenda, Dios no la mira con agrado. No se trató si el uno ofreció corderos y el otro tomates. No era el producto, era el corazón lo que modifica mi ofrenda. No es el producto, no es el monto, es el corazón con el que se ofrece la ofrenda al Señor. Entonces vamos a estudiar acerca de Caín en esta hora y vamos a entrar un poco más en profundidad con el tema de Caín. Y yo quiero que usted se remita a Génesis y vamos a ver el primer hijo del diablo, según la Biblia, o el primer derramador de sangre, o el primer hombre que se convirtió en una persona que hizo la voluntad de aquel que Jesús mismo dijo que Satanás era el ladrón que vino a hurtar, matar y destruir. Génesis capítulo 4. Y yo quiero hacerles una pregunta hoy. Hay personas que quieren salir adelante. Y una pregunta que nos podemos formular en este momento es, no qué quieres conseguir, sino qué estás dispuesto a perder para conseguir lo que tú quieres conseguir. De verdad se lo quiero decir. No es la pregunta correcta, ¿qué quieres conseguir? Sino qué estás dispuesto a perder para conseguir eso. Recuerde que el diablo ofrece mucho, da poco y al final quitará todo. Recuérdalo. Lo más valioso que tú tienes es tu eternidad, tu alma, tu salvación.
El diablo te dará en este sistema algunas cosas que finalmente van a ser unas monedas comparado con tu eternidad. Voy a ponerles un ejemplo. Hace muchos años, una persona tenía un negocio, había orado a Dios por ese negocio, y Dios le había dado un nombre para ese negocio, y esa persona montó ese negocio de la mano de Dios. Yo fui testigo como Dios, paso a paso, porque esto no ocurre de la noche a la mañana, paso a paso, esa persona comenzó a librar el negocio de deudas. El negocio le debía a varias personas y comenzó a pagarle a cada persona lo que debía. Pero llegó un momento donde el diablo tentó a esta persona en su corazón. Y un día me dijo, pastor, en mi negocio voy a comenzar a vender licor. Porque lo que da la plata es el licor. Yo recuerdo que yo lo escuchaba hablar y lo que yo pude discernir allí es que Satanás se había metido en su corazón a tratar de dañar la bendición que Dios le había dado y corromper lo que en un inicio fue una promesa de un negocio que glorificaría a Dios. Un negocio donde él había dicho, este negocio solo colocará música cristiana, hablaremos un lenguaje bíblico, ofreceremos el mejor producto, sí, pero este negocio no tendrá mezclas. Ahora, cuando esa persona termina de hablar, hace varios años, yo le dije a esta persona, ok, yo respeto tu decisión, no la comparto. Te voy a explicar por qué. Porque estás vendiendo lo más valioso por unas monedas. Cuando tú vendes licor, como hijo o como hija de Dios, esto no aplica para los que no están en este reino. Cuando tú vendes licor, tú eres consciente que el licor no solo destruye a la persona que lo consume, sino que una persona licorada puede causar un accidente, puede matarse, puede asesinar a su pareja, etc. El licor destruye hogares. Puede ser muy rentable, hermano, pero le dije, pero son unas monedas a cambio de lo que Dios ha prometido darte si permaneces fiel. Como era de esperarse, la reacción de aquel hermano, al no encontrar en nosotros un respaldo, sobre todo un respaldo bíblico, fue irse de la congregación, lo bendijimos y se fue. Y a mí me pareció lamentable porque con el pasar del tiempo, obviamente nos dimos cuenta que ya el negocio perdió su enfoque, un negocio ya con música mundana, con otro tipo de clientes, otro tipo de personas ya frecuentan el lugar y le dieron la vuelta al lugar. Lamentable. Ahora, Caín tuvo todo para ser un hombre maravilloso y amado por Dios, porque Dios, vuelvo a decírselo, no hace acepción de personas. Sin embargo, Caín no estaba interesado en el camino largo. Escúchame. Vuelvo a hacerte la pregunta correcta no es ¿qué quieres conseguir? Sino ¿qué estás dispuesto a perder para conseguir eso? Caín no quiso el camino largo, el camino de obras justas, ofrendas agradables, sino mato a mi competencia y la saco del camino, así que yo quedo como el mejor de los mejores. Le he estado enseñando a mi hijo que ganar con trampa no es ganar. ¿Qué sentido tiene hacer trampa y ganar? Ganarme un trofeo, ganarme una competencia, ganarme un diploma, ganarme un concurso, ganarme un reality. ¿Qué sentido tiene cuando tu conciencia y tú mismo sabes que no fue obtenido de una manera legítima? Yo creo que la mayor satisfacción de ganar es ganar limpiamente. Hubo un ciclista llamado Neil Armstrong y este hombre iba en una bicicleta arreglada y sabe lo curioso de esto es que el ciclista hacía trampa. Bueno, les cuento que fue muy triste cuando con el paso del tiempo se descubre que este hombre de verdad tenía su bicicleta arreglada para ganarle a los demás competidores. Eso me parece supremamente triste. Yo quiero decirle, si usted va a ganar, le voy a decir, gane bien. Gane legítimamente. Gane no con trampa.
gane de una manera clara y una manera contundente. Y sabe, hay gente que ha ganado con dopaje, con doping, con sustancias, pero no es ganar. Así que le cuento que Caín no quiso hacer las cosas bien. Y sabe, en Génesis capítulo 4, usted conoce lo que ocurre, él mata a su hermano. Y de aquí en adelante se convierte en el primer hombre maldito por Dios. Le quiero contar que estar bajo maldición no es lo ideal. Estar bajo maldición no es lo correcto. Estar bajo maldición no es agradable, escúcheme. Una cosa es que el diablo nos resista y otra cosa es que Dios nos resista, escúcheme. Entonces Caín creyó que él había matado a su hermano y que nada había pasado. En la Biblia, siempre que la gente hizo lo malo, aunque lo taparon, Dios lo vio. Le voy a poner algunos ejemplos. Caín mató a su hermano y lo enterró, seguramente. Él dijo, nadie vio, pero Dios le dijo, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. David embarazó a Betsabé, mandó a traer a Urías para que se acostara con ella. Urías era su marido. Como no logra hacer que él se acueste con ella, lo manda a matar. Y ahora David la toma por mujer y dice, ¿aquí no ocurrió qué? Nada. Escúcheme. ¿Aquí no ocurrió qué? Nada. Pero Dios luego lo confronta y le manda un profeta. Y el profeta le dice, lo que tú has hecho en secreto, tus hijos lo harán en público. Pero también encontramos casos como la persona que esconde el manto babilónico y los lingotes de oro. ¿Recuerda esa historia? Josué va a la batalla y se encuentra con una tremenda derrota. Porque Dios les había dicho, no tomen del anatema, no tomen cosas malditas. Sin embargo, este hombre toma y esconde en la tienda. Hace un hueco debajo de su tienda y ¿sabe qué ocurre? Este hombre dice, aquí no pasa nada. He tomado un manto babilónico, he tomado oro, he tomado piezas de plata, nadie se va a enterar. Dios nos está viendo todo el tiempo. Y aunque Dios no controla todo, Dios lleva el control de todo, recuérdelo. Así que Acán cree que ha engañado a Dios, pero Dios le dice a Josué, yo tengo contra ti que hay anatema en el campamento. Y Dios mismo le va mostrando por tribus, por familia, por grupos de personas, hasta llegar a Acán. Y Acán termina descubriendo que debajo de su tienda había algo que él estaba escondiendo ante los hombres, pero que era imposible esconder ante Dios. Quiero darle un consejo, si usted me lo permite. Y esto te mide a ti y me mide a mí. A los hombres los podemos engañar, les podemos mentir, podemos ocultar, falsificar cosas. O sea, hay muchas formas de hacer lo malo. De mentir, que es el principio de los hijos del diablo. De engañar. Pero finalmente, Dios todo lo sabe de nosotros. Entonces Caín va a comenzar a sufrir unas consecuencias. Recuerde que las aflicciones tienen tres fuentes. Cuando las aflicciones vienen del cielo se llaman pruebas. Cuando Dios me quiere llevar a otro nivel, me permite pasar una prueba. Cuando la aflicción viene del infierno se llama tentación, que el propósito es destruirme. Pero cuando la aflicción viene de la tierra se llaman consecuencias. ¿Qué significa esto? Todo acto tiene una consecuencia. Todo acto tiene una ¿qué? Una consecuencia. Así que Caín iba a experimentar algo que ya había vivido su papá y su mamá cuando habían pecado en Edén. Las consecuencias, Caín lo sabía. Y yo quiero contarle qué dice Génesis capítulo 4, versículo 10. Aquí la cosa se va a poner dura para Caín. Permítame hablarle acerca de esto. Y Dios le dijo a Caín, le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano
clama a mí desde la tierra. Versículo 21. Ahora pues, maldito, mire la declaración. Es la primera vez que un hijo nacido fuera de Edén estaba escuchando una maldición. Ya por causa de Adán y de Eva, ya la tierra había sido maldita. Ya Adán y Eva habían recibido maldiciones. Ahora un hijo nacido fuera de Edén va a ser maldito. Le dijo, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra, mire la declaración, no te volverá a dar fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Qué tremendo es esto. ¿Qué le dijo el Señor? No vas a ver el fruto de tu trabajo. No vas a ver el fruto. Trabajarás, pero no verás el fruto. Te levantarás en la mañana e irás a trabajar y golpearás la tierra y plantarás semilla, pero la tierra a ti no te recompensará. Escúcheme. Las consecuencias. ¿Sabe? Es muy tremendo lo que Dios está desatando sobre Caín. En la versión Dios habla hoy, DHH dice, maldito serás y la tierra que cultives no te producirá nada, pues has matado a tu hermano y esa misma tierra se bebió su sangre. Por eso andarás por la tierra como un vagabundo que no tiene dónde vivir. La TLA. He aquí que has arrojado hoy de la faz de la tierra, me has arrojado hoy, dice Caín, de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Caín comienza a decirle a Dios, ok, voy a asumir las consecuencias. Seré errante y viviré como un vagabundo de aquí a allá. Póngale una cinta, por favor, allí a Génesis, y trasládese allí entre los primeros 5 libros de la Biblia, trasládese a Deuteronomio. Deuteronomio 28 es un capítulo que me habla en una proporción sobre las bendiciones de obedecer y las consecuencias de desobedecer. Yo quiero que usted me acompañe, por favor, a Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Muy bien, vamos despacio. Hay personas que hoy están viviendo bajo maldición. Escúcheme. Hay personas que hoy están viviendo bajo bendición. ¿Qué determina la bendición o la maldición? 2 cosas. La maldición, la desobediencia. La bendición, la obediencia. 2 cosas. Deuteronomio, cuando me va a hablar de bendiciones, me dice, si oyeres atentamente la voz de tu Dios para obedecer. ¿Qué trae la obediencia a Dios? Bendición. ¿Qué trae la desobediencia a Dios? Maldición. Ah, pero usted puede decir, no, pero es que yo conozco gente que hace lo malo, que no agrada a Dios y le va bien, entre comillas. Escúcheme, no haga las cuentas todavía. El hecho que usted vea a una persona tener dinero, tener propiedades, andar en vehículos de alta gama, vestirse bien, vivir en lugares de mucha opulencia, no significa que están siendo bendecidos por Dios. No se apresure a hacer las cuentas, porque las cuentas se harán al final y al final las cuentas no se harán sobre los bienes inmuebles que haya conseguido una persona, sino sobre su eternidad. Escúcheme, no se deje confundir. Ah, es que yo veo que hace, que dice por aquí, por allá y mire cómo le va. Escúcheme, no haga todavía las cuentas. Y una persona maldita, Caín fue el primero que va a escuchar esto, la tierra no te producirá. Entonces siga conmigo, por favor. En el versículo 16 dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Mire, se parece, se asemeja a la maldición de Caín. Caín iba a estar en una ciudad, maldito.
Se va de la ciudad al campo, maldito. Se va al mar, maldito. Donde quiera que esté, estará maldito. Ahora, una parte que me llama mucho la atención es el versículo 23. Aquí hay una infinidad de maldiciones, pero por causa del tiempo solo voy a tocar unas. Dice, los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. Bronce y hierro. Arriba nada pasa. Nada pasa. Está endurecido el cielo para el maldito. Abajo la tierra será de hierro. Nosotros somos testigos en nuestra sociedad colombiana de personas que amontonaron fortunas, de verdad, fortunas. Y lograron algunos hombres a través de hechos incorrectos convertirse en hombres millonarios a nivel mundial. Pero usted y yo, más que cualquier otra persona, somos testigos que de aquello no quedó nada. Escúchame. Dice el 24, dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. ¿Qué le ocurriría a Caín? Caín construyó una casa. Para poder cosechar necesita lluvia, pero Dios al maldito le daría polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas, polvo y ceniza. Me llama la atención lo que sigue a continuación. Habla de una cantidad de enfermedades y consecuencias sobre los hijos. Pero aquí dice en el versículo 33, el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá el pueblo que no conociste, y no serás oprimido, y no serás sino oprimido, quebrantado todos los días. Oprimido. Se le robarán las cosas. No verá resultado. No verá fruto. Hay personas que trabaja, no ve fruto. Está dándole con una pala, con una pica, con un asador, o ¿cómo se llama esto? Asadón, mejor, a la tierra, y no está cosechando nada. Versículo 38, es bien impresionante esto. Sacarás mucha semilla, dice la Biblia, al campo. ¿Qué? Llevarás mucho para sembrar y recogerás poco, porque la langosta la consumirá. ¿Qué es la langosta? Es el grillo grande que luego viene y se devora todo. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha ocurrido eso. Yo por años y años trabajé y salía en la mañana y regresaba en la noche, pero no se veía absolutamente nada. Aquí está hablando que sembrará mucho trabajo, cosechará poco, pero lo peor es que lo poquitico que logró cosechar, vendrá la plaga y lo consumirá. 39. Plantarás viñas y labrarás. O sea, sí vas a trabajar. No es que te vas a quedar de vago. Vas a trabajar, pero no beberás vino. ¿De dónde sale el vino? De las viñas. Trabajarás, pero no verás el resultado. Ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Entonces, unas cosas se las come una plaga, otra cosa se las come otra plaga. Tendrás olivo en todo tu territorio, mas no te ungirás. ¿Qué produce el olivo? Aceite. No te ungirás con aceite, porque tu aceituna se caerá. Cuando comience a ver la aceituna, hay que esperar a su proceso de maduración para ser cosechada. Se caerá antes de tiempo. Devuélvase a Génesis. Entonces la maldición que Dios le está estableciendo a Caín no es una maldición leve, sino que es una maldición severa. Y Caín le dice a Dios, versículo 13, grande es mi castigo para ser soportado. O sea, Caín descubre que hay una consecuencia. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia ahora. Los hijos de Dios aman la presencia. Los hijos del maligno
se esconden de la presencia. De tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Creemos que Adán y Eva solo tuvieron a estos dos hijos. No, habían ya nacidos otras hijas, hubo más gente, y Caín se está proyectando a muchos años de vida donde él sabe que va a tener que sufrir por causa de no haber sido una persona justa. Entonces Dios le dice algo bien tremendo. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será ¿qué? Castigado. Entonces Jehová puso una señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Mire qué curioso que viene una señal sobre Caín. Recuerde que en la Biblia nos habla del sello. Recuerde eso. Recuerde que también la Biblia nos habla de una marca. Caín se le puso una señal, una marca. Dice que era una señal o una marca para que cualquiera que lo viere no lo matara. Si era, supongamos que era una marca, la marca tendría que ser en un brazo o tendría que ser en el rostro, a donde quedara visible, ¿correcto? No escondido o cubierto por la ropa, porque entonces lo matarían. La marca o la señal de Caín tendría que ser algo ¿qué? Visible, para que todo aquel que lo viera dijera: ese está maldito por Dios, y si lo matamos, 7 veces seremos castigados. Imagínense, si Caín fue castigado, el que mate a Caín será 7 veces castigado. ¿Qué significa esto? Caín tendría que pagar años y años de dolor y de sufrimiento. No iba a morir ya. Tendría que pagar la culpa y las consecuencias de lo que había hecho. Ahora, recuerde que cuando Adán y Eva pecan, pues a Adán y Eva le cambia la vida. A Eva Dios le dice: ahora multiplicaré tus dolores. Cuando des a luz, con dolor darás a luz en tu embarazo. Recuerde que hubo consecuencias sobre su vida como tal, sobre lo que ellos conocían como la vida en el Edén. Pero ahora Caín se va a enfrentar a una maldición severa. Sigamos con el versículo 17. Me llama mucho la atención. Conoció Caín a su mujer, versículo 17, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Este Enoc no pertenece a los hijos de Dios. Este es un Enoc que está en la simiente o en la semilla o en los hijos del diablo. Y edificó una ciudad. ¿Quién? Enoc. Y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Caín construyó una ciudad, seguramente con ayuda de su familia, y ahí llamó esta ciudad la ciudad de Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusalén, y Metusalén engendró a Lamec, y comienza a mostrarme la genealogía de la cizaña. Lo curioso es que aquí dice que engendró a Lamec. ¿Sabe? Lamec era un tipo malo. ¿Por qué? Porque venía de una genética propensa al derramamiento de sangre, venía con una paternidad de Satanás. ¿Qué paternidad ofrece Satanás? Homicidio, mentira, injusticia, venganza. Dice que Caín no amó a su hermano, no había amor. El que le quita la vida a otro ser humano no ama a su prójimo. Una persona que ama a su prójimo no le hará daño. Y de Lamec hay algo bien curioso, porque él toma mujeres. Y Lamec le dice a sus mujeres esto en el versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, se llamaban las dos mujeres de Lamec: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Entonces Lamec tenía un dicho.
que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Dice Lamec, yo mataré a alguien si se mete conmigo, lo mataré. Si un varón me hiere, lo mataré. Y si golpeo a un joven, lo golpearé tan fuerte que lo mataré. Pero lo que sigue a continuación es bastante contundente. Dice, y ellos tienen presente lo que Dios le ha dicho a Caín muchos años atrás. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Esto no lo dijo Dios. Dios dijo, el que mate a Caín 7 veces será castigado. A Caín. Sin embargo, Lamec, que pertenece a la cizaña, se está jactando que él puede ser un homicida o ha sido un homicida, como su bisabuelo, pero que si alguien lo mata a él, no será castigado 7 veces, sino 70 veces 7 será castigado. Esto no lo dice la Biblia. O sea, no dice la Biblia que fue Dios el que dijo esto, sino Él mismo. Notamos aquí que hay una vanagloria, hay un orgullo, hay una jactancia de matar. Mataré, pero no me pueden matar a mí. Escúchame. Hay una ley, hermano. El derramador de sangre tendrá que ver el derramamiento de sangre. Hay una ley. A menos que ese derramador de sangre pida perdón al Señor, apele al Señor misericordia y eso se detenga. ¿Correcto? Se detenga. Pero en la gran mayoría de los casos, el derramamiento de sangre se paga con los hijos y con sus generaciones. Aquí vemos cómo Caín tuvo a Enoc y ahí sucesivamente hasta llegar ¿a quién? A Lamec. Ahora, sigamos un poco más, avancemos un poco más en esta hora, que quiero dejarles claro esto. Los hijos de Caín siguen en un desenfreno por desobedecer a Dios. Y en Génesis, capítulo 11, nos encontramos con la Torre de Babel. La Torre de Babel. Es curioso esto, bastante curioso. La descendencia de Caín genéticamente muere en el diluvio, ¿correcto? Recuerde que dice la Biblia que la tierra estaba llena de maldad. Y en el diluvio se salvan Noé y su esposa y sus 3 hijos y sus 3 mujeres. En realidad se salvan 8 personas. Y podríamos decir, ok, aquí paró los hijos de Caín. Pero continúan los hijos de Caín a través de un hijo de Noé que toma la decisión de burlarse de su papá, de ver la desnudez de su padre, de no cubrir a su papá. Y esto usted lo va a encontrar allí en Génesis capítulo 9, cuando él se embriaga. Y este hijo que toma la decisión, no solo es maldecido él, sino sus hijos. Y en este caso, maldecido Canaán. Devuélvase por favor un momentico antes de ver Génesis 11. Quiero dejarles en Génesis 9. Ya el mundo, digámoslo, se acabó la gente mala. El diluvio. Murió todo el mundo. Quedó Noé justo. Pero una vez más, la semilla. Una vez más, alguien que dijo, yo no quiero la paternidad de Dios. Yo quiero la paternidad del diablo. Yo quiero seguir el camino de Caín. Dice Génesis capítulo 9, versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo que lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito será Canaán. Siervo de siervos será sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios será Sem y sea Canaán su siervo. Y engrandezca Dios a Jafet y habite en tiendas de Sem y sea Canaán su siervo.
Es curioso que de sus tres hijos, Cam, Set y Jafet, de sus tres hijos, uno tomó el camino incorrecto. Comienza el diluvio, una nueva raza, digámoslo, de la humanidad, pero comienza otra vez los hijos del mal, los hijos de la cizaña, los hijos de las tinieblas. Se ve reflejado cuando Cam ve la desnudez de su papá, se burla de su papá. Recuerde, los hijos del diablo, los hijos del maligno, la cizaña, los hijos del diablo, de Satanás, no respetan sus autoridades. Entonces, en Génesis, Dios maldice. Comienza Génesis, Dios maldice a Adán, maldice a la tierra, maldice a Eva, maldice a Caín. Viene el diluvio, un nuevo comienzo, nueva tierra, comienza todo de nuevo otra vez, de cero. Ahora es Noé el que dice, maldito sea Canaán, los hijos de Cam. Malditos sean. De allí comenzamos a ver la genealogía y llegamos a Génesis 11. Aquí comienza la Torre de Babel. Una de las construcciones más grandes de la antigüedad. Con una tecnología sorprendente. Sorprendente. Esta gente aprendió a trabajar el ladrillo por primera vez. Hay ladrillo hoy en día de miles de años de antigüedad. Comenzaron a descubrir el asfalto. Comenzaron a pegar los ladrillos con asfalto, con un pegamento indestructible. Y comenzaron a hacer una torre con el único propósito de revelarse a Dios. Con el único propósito de, si Dios manda el diluvio, esto va a ser tan alto que esto nadie nos va a poder ahogar acá. No necesitamos de Dios. Dios no está en nuestros planes. Nosotros podemos sin Él, escúcheme, porque siempre desde la historia de la humanidad han existido los hijos de Dios que obedecen y han existido los hijos del diablo que desobedecen. En una próxima oportunidad quiero hablarle de esto y quiero mostrarle cómo al final de los tiempos los hijos del diablo que van a estar en esta tierra y van a sufrir las consecuencias de haber rechazado la paternidad de Dios, les van a ocurrir cosas horribles, pero aún allí van a tener la actitud de Caín. Caín, ¿usted lo vio arrepentido? ¿Usted notó alguna palabra, alguna frase, alguna actitud de arrepentimiento? Decir, Dios, lo siento, maté a mi hermano. No. Él estaba preocupado de lo que le ocurriría. Él no estaba preocupado por haber matado a su hermano. Él no refleja ningún acto de reflexión, de reconocimiento de su error. Él no lo refleja. Los hijos de Caín son sin misericordia. De hecho, lo encontramos en algunas personas que se convierten en asesinos en serie. Y cuando usted analiza la vida de estos asesinos en serie, cuando los entrevistan tienen un ego tan elevado que a ellos les interesa más contar cómo mataron, dónde dejaron los cuerpos. Tienen normalmente una memoria tremenda para decir en tal lado, por tal camino, cerca a tal río, por el árbol, por la piedra. Se acuerdan casi que fotográficamente del lugar, pero no se les ve arrepentimiento. Caín no tenía arrepentimiento. No hubo arrepentimiento. Entonces nosotros, los que pertenecemos al reino de Dios, estamos rodeados de una generación que se les conocía antes del diluvio, como la sociedad prediluviana se les conocía como los cainitas. Por eso es que en Génesis 6 dice los hijos de Dios y los hijos del diablo. Por eso es que en Génesis dice que los hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas del mundo, pero no se refería a ángeles, se refería a un linaje, a gente que voluntariamente tomó la decisión, ¿quién es mi padre y a quién obedeceré? Ok, bueno, estábamos calentando motores, pero el próximo jueves, si Dios lo permite, seguimos estudiando la palabra del Señor. ¿Qué tal si oramos
y terminamos esta noche con una oración. Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias. Yo te pido, Señor, encarecidamente, que guardes nuestro corazón. Ninguno de nosotros está exento de caer, ninguno. Sin embargo, Señor, tú eres paciente, clemente, piadoso, tardo para la ira, rápido y grande en misericordia. Y yo hoy ruego para que si en algún momento tú ves que nuestro camino se está torciendo, Señor, no lo permitas. Qué historia más lamentable la de Caín. Qué historia más lamentable la de Acán. Qué historia más lamentable la de Judas. Personajes que tomaron la decisión de hacer la voluntad del diablo. Permítenos ser como David. David es un personaje tan asombroso porque aunque cometió muchos fallos y graves, tuvo la capacidad de dar la vuelta y reconocer que ha pecado, reconocer que hizo mal, pedirte perdón y sobre todo asumir las consecuencias de sus actos. Si hemos hecho mal, perdónanos. Si nos hemos equivocado, perdónanos. Y si al sol de hoy todavía estamos pagando las consecuencias de malas decisiones, de malos actos, de malas obras, de nuestro pasado, y puede ser incluso nuestro pasado inmediato, hoy reconocemos que hemos hecho mal. Te pedimos, Señor, que en tu infinita misericordia levantes contra nosotros todo juicio que se esté desarrollando en el ámbito espiritual. Y rogamos, Señor, que si el cielo es de bronce y la tierra de hierro, cambies eso, Señor. Si trabajamos mucho, recogemos poco y al final la langosta o el gusano se comen lo poco que hay, quita de nosotros toda maldición, Señor. La persona bendita, la tierra le devuelve multiplicado lo que siembra. Señor, yo quiero ser una persona bendita por ti. Quiero, por favor, rogarte que nos bendigas. Reconocemos nuestro error delante de ti, te pedimos perdón. Y libra nuestro corazón de la dureza, que nuestro corazón no se llene de tinieblas, entenebrecido. No quiero tener un corazón ni endurecido ni entenebrecido. Coloca en mí un nuevo corazón, Señor. Y si tengo que vivir un periodo de mi vida, Señor, por causa de malas decisiones, acorta, Señor, ese tiempo por tu gracia. Tú eres el Dios que no menosprecia a un corazón contrito y humillado. Tú eres el Dios que perdonas hasta el último instante como el ladrón de la cruz. Tú eres el Dios que salva. Caín no quiso, como Judas no quiso. Líbrame, Señor, y libra a los míos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.